Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendiendo tus intereses. En el nombre de Orson. Nosotros en este programa tenemos una sección en la que damos a conocer algunas de las fake news más destacadas y difundidas. Hace algunos días comenzó a circular un video que mostraba el descenso de un helicóptero en el hipódromo de San Isidro. Del mismo se puede ver que descienden varias personas y la leyenda bajo la cual circulaba el video en redes sociales decía que era la hija de la gobernadora María Eugenia Vidal, que había ido a Lollapalooza en esa aeronave. Palabras más, palabras menos, dependiendo de la publicación, aeronave que pagábamos entre todos los contribuyentes. La verdad que la primera impresión al ver el video era incomprobable la versión que estaba circulando. Estaba filmado desde una distancia que hacía bastante imposible reconocer las caras, más allá de la mala calidad del video. Lo que hice fue tratar de chequear esta información buscando en medios nacionales, en Twitter, en cuentas oficiales de personas que pudieran tener algo de información al respecto, hasta que me topé con las cuentas de 2 jóvenes que desmentían el falso video que circulaba e indicaban que en realidad eran ellos los que bajaban del helicóptero gracias a haber ganado un concurso de una marca de cerveza muy importante y realizado a través de un programa de radio, el programa Basta de Todo. Las cuentas oficiales de la marca de cerveza y del programa daban fe de ello. Además, un periodista de TN de Todo Noticias viajaba en la aeronave y formaba parte de la campaña publicitaria y también se encargó de desechar la versión difundida en redes sociales. Ahí nomás lo publiqué en la fanpage del programa de radio, esta noticia falsa, indicando no solo la falsedad, sino también comentando que no hace falta difundir una fake news para criticar a Vidal por el uso del helicóptero, ya que hay información oficial que confirma su uso excesivo y para distancias cortas, con cifras que superan los 300.000 pesos por día de uso, algo muy a contramano con el ajuste que imponen a la sociedad desde hace más de 3 años y medio. La respuesta de algunos de los seguidores realmente nos hizo esperar. Me acusaron de vendido, de haber recibido pauta. Había un aforista que dijo conocer a las hijas de Vidal y afirmaba que estaba ahí en ese momento y las reconoció. Bueno, entre tantos otros hermosos mensajes que dejaron debajo de nuestro posteo. Las redes sociales se han transformado en trincheras de guerra y el periodismo también es responsable de eso. Tanto los que nos identificamos con ciertas ideas y cierta concepción del mundo, como los que se identifican con otras muy opuestas. Se perdió la capacidad de discernir, la posverdad manda, es dueña de todo lo que circula, no importa si es verdad o si es mentira, mientras que responda a un conjunto de ideas o creencias o sentimientos, y la noticia esa que estamos difundiendo coincide con eso y se va para adelante. Y es lamentable. Nos llevaron a ese extremo tan peligroso y tan funcional al poder dominante. Hay que ser muy cuidadosos con lo que se publica o replica, y los que nos encontramos, si se quiere, en un sector crítico al gobierno, más todavía, porque no hay que olvidarse que del lado de enfrente cuentan con un conglomerado de medios que están esperando ese tipo de fallas para salir a desacreditar, y a veces con justa razón, como este caso. Están expectantes a que se cometa algún error para multiplicarlo y esmerilar la credibilidad de quienes lo difunden. No hay que caer en esa trampa, porque además no hace falta recurrir a falsas noticias para describir las injusticias a las que están siendo sometidos las clases medias y clases populares de la provincia de Buenos Aires. Sin ir más lejos, en los últimos días se conocieron datos de la deuda que va a dejar Vidal
en caso de no ser reelecta, en la provincia de Buenos Aires. Los datos indican que la deuda bonaerense ha pasado de representar el 41% del presupuesto provincial en el 2015 a casi el 70% del presupuesto al cierre del 2018. Esa será la pesada herencia de Vidal. Y en este caso, lamentablemente, no se trata de una fake news. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública de Ituzaingó, la 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y además las radios de la red de medios del oeste. No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. En los últimos días, después de la disparada del dólar, también hemos recordado algunas palabras de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hace algunos años, cuando comenzaba la gestión de Cambiemos y se dejaba liberada del mercado el precio de las naftas, ¿no? En aquel entonces, Gabriela Michetti trataba de explicar de que esto obviamente iba a beneficiar al ciudadano. Obviamente no es lo que pasó. En los últimos días siguió aumentando la nafta y va a seguir aumentando claramente. Y vamos a recordar entonces a la vicepresidenta de la Nación. Bueno, la verdad es que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso y ¿cómo se dice? Y cumplir con la ley como habíamos pactado que era a determinado nivel del mercado, el Estado se corre de ser el garante del precio, porque justamente pasa a ser perjudicial para los ciudadanos, porque si el precio tiene que bajar y el garante está haciendo que el precio sea más alto, es una locura. Entonces, la ley justamente, la norma de reglamentación de este tema decía, a determinado esquema del mercado, el gobierno se retira del precio. Y la verdad es que lo hace a favor del ciudadano, no en contra del ciudadano. Entonces, ahora, depende mucho también de la competencia que las propias empresas hagan entre sí. Yo no creo, que suceda eso, pero esto es un tema ya del sector privado y habrá que ver cómo funciona el mecanismo de la competencia. El mecanismo de la competencia siempre tiende a abaratar los precios. Veremos en este caso qué pasa con la nafta. Seguinos en las redes. En Twitter e Instagram nos encontrás como @Orson_radio. En Facebook, YouTube y Spotify nos seguís como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Sexta temporada. En el Nombre de Orson. En los últimos días Macri estuvo en la provincia de Entre Ríos y aprovechó para atacar un amparo judicial en esa provincia que estableció la prohibición de fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Macri. La otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Y la verdad es que si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país y en las últimas décadas, es el de Cambiemos. Para mí es un tema central el medio ambiente, como lo fue cuando fui jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y puse a Buenos Aires entre las más comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Y hoy, lo vieron ustedes en el G20, fue un tema central con todos los líderes del mundo, y los líderes del mundo reconocen los avances que está haciendo la Argentina. Yo me pregunto si Antonia fuera una escuela fumigada, ¿sí? Que según él no hay ningún tipo de riesgo, ¿calificaría ese fallo que protege a las escuelas por encima de la mal llamada producción como irresponsable? La verdad es increíble, ¿no? Que un presidente de la nación tenga este tipo de dichos, y creo que habla también desde un total desconocimiento, porque si tuviese conocimiento sobre lo que hace el glifosato y los agrotóxicos, me parece que no diría las palabras que dice. Habla, entiendo yo, también desde un lugar de total desconocimiento al respecto. Vamos a escuchar a Damián Bernegnazzi de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, que nos va a contar cómo fueron
los estudios que se realizaron en la provincia de Santa Fe en los últimos años. Cómo fueron creciendo los casos de cáncer, malformaciones que tienen íntima relación con el uso de agroquímicos. Lo escuchamos. Soy el profesor titular de la práctica final de la carrera de medicina. Sí. Trabajamos con el último año de la carrera de medicina. Toda persona que quiere recibirse de médico en Rosario, en la universidad pública, el sexto año es práctica. Y decidimos que la evaluación final de esa práctica sea el campamento sanitario. En vez de evaluar al estudiante con un bolillero, como nos recibimos todos nosotros, llevamos al estudiante 5 días a una localidad y durante esos 5 días el estudiante tiene que llevar adelante un trabajo de relevamiento de la situación de salud de la población. Y eso se puede lograr de dos formas. O esperás en el consultorio a los que llegan y no te importan los que no llegan, o salís a buscar qué es lo que pasa en el territorio. Nosotros salimos con los estudiantes a buscar qué pasa, yendo casa por casa. ¿Cuánta gente relevada? Y más de 107.000 personas entrevistadas. Nos arrojan los datos, llama nuestra atención. En primer lugar, las principales enfermedades crónicas referidas por la población en estas localidades no coincide con lo que a nivel nacional se dice que son las principales enfermedades crónicas de nuestro país. En segundo lugar, en temas como cáncer, linfomas, leucemias, abortos espontáneos y malformaciones, identificamos un claro crecimiento en todas estas localidades que nos llama mucho la atención. ¿Cuáles son las últimas 2 preguntas que hacen los estudiantes para decir que este estudio no está focalizado en contra ni de Monsanto ni de aquellos que fabrican el glifosato ni ningún químico? Todas las preguntas iniciales tienen que ver con qué problema de salud tiene la gente que vive en el domicilio que estamos entrevistando. La antepenúltima es, para usted, ¿hay algún problema de salud en el pueblo? Después de esa preguntamos, ¿y usted identifica alguna fuente de contaminación en el pueblo? Cuando le preguntamos si hay algún problema de salud en el pueblo, la respuesta cáncer ocupa más del 60% de la respuesta. Y cuando preguntamos si identifica usted alguna fuente de contaminación en el pueblo, agrotóxicos, fumigaciones, mosquitos, aviones, agroquímicos, silos o nuclea más del 80% de las respuestas. Era Damián Berneñasi de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Y ahora vamos a escuchar a Franco Segueso, que es ecologista, y nos va a contar los nexos que hay entre el poder político y las empresas que hacen este negocio, el de los agrotóxicos. Es realmente impresionante escuchar los vínculos que tienen estas empresas con los funcionarios y funcionarios que forman parte de esas empresas. Lo escuchamos. Donde hay más de 30 vínculos, según un informe en el que trabajé para Greenpeace. Voy a mencionar al menos 6 que son los más importantes. Beatriz Giraudo, ella es la coordinadora de políticas públicas referidas a la sustentabilidad del Ministerio de Agroindustria y a su vez, hasta 2016, fue la presidenta de APRESID. APRESID tiene como miembro a grandes empresas de agroquímicos multinacionales. Son todas empresas que se benefician por la venta de agroquímicos. Entonces es una paradoja que esta persona de donde viene ahora esté protegiendo la sustentabilidad. Guillermo Bernaudo, que hasta poco fue jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria y ahora es el presidente de INASE, es decir, los que controlan lo que sucede con las semillas, es miembro de ACREA. Y ACREA, el 50% de su financiamiento provee de grandes empresas multinacionales de agroquímicos. Entonces, tenemos a la persona que viene del sector químico que va a estar controlando a las mismas empresas. El vínculo más claro lo tiene el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Leonardo Sarquís, quien fue gerente de Monsanto para Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, ¿quién más va a tener tanto interés de que estas empresas se beneficien de, por ejemplo, lo que están impulsando en la provincia de Buenos Aires, que es que se reduzcan hasta 10 metros las posibilidades de fumigar sobre las casas de quienes viven cerca de los campos? Uno de los más vinculados también entre ellos es Burjaide, el ministro de Agroindustria. Es miembro de una red muy particular que no es tan conocida, que es la Red de Acción Política, RAP. Es una red que está financiada por varias empresas multinacionales como Monsanto, financia a RAP. Pero no solo Burjaide, también otros 160 políticos argentinos son parte de esta red. Entre los más destacados podemos mencionar a Gabriela Michetti. Varias empresas de agroquímicos financian una red de la que forma parte la vicepresidenta. Entonces, estamos develando un entramado secreto de connivencia entre las grandes empresas de agroquímicos y los políticos que deberían representar al pueblo argentino, pero en realidad parece que están representando a estas grandes empresas. Vamos a escuchar a una víctima, tal vez una de las más conocidas, Fabián Tomasi, ¿sí? Fabián Tomasi cuenta cómo vivió en carne propia y cómo le devastó la vida la utilización de agrotóxicos en su trabajo. Vamos a escucharlo.
Yo trabajaba en una empresa de fumigación aérea, en la cual me desempeñé como peón rural. En la misma no nos dieron posibilidades de enseñarnos qué es lo que estábamos manejando. Entonces contraje un problema en mis manos. Me decretaron una polineuropatía tóxica severa. Íbamos a un determinado campo donde había una pista improvisada. Llegaba el avión, había 60 bidones, el piloto se bajaba y decía 60 bidones de 20 litros cada uno, vamos a dividirlo en 3 vuelos. Esa era la matemática que se utilizaba. 20 por vuelo. Que no es así. Nosotros echábamos para que no sobre nada. El de campo decía, échale todo. Que ni sobre, con lo que me salió, échale todo. ¿Pero vos te acordás qué sustancias eran? Sí, clorpirifos, metamidofos, 2,4-D, glifosato, cipermetrina, endosulfán. ¿Vos tocabas esas sustancias? Sí, continuamente, sin guantes, sin nada, porque el guante te quita la posibilidad de seguir trabajando. Pero parece que las sustancias son mágicas. ¿Para qué protegerse tanto? Para cargarlos y después lo vas a esparcir en el aire. Nunca ninguno de los dueños te dijo, che, ponete algo, protegete. Yo salía de trabajar, mi nena era chiquita, me bajaban de la camioneta y yo con la ropa llena de veneno la alzaba y la abrazaba con 4 años. Fíjate vos, a eso yo lo llamé el abrazo de la muerte porque realmente eso era. Mi señora lavaba la ropa mía de trabajo con toda la ropa de la familia en el lavarropa. Al no saber, la ignorancia te lleva a esas cosas. ¿Y a tu nena no le faltó? No sé, esto es incertidumbre. Es como yo te diga, no, vos quédate tranquilo que vos estás en Buenos Aires y como estás alejado del campo no te va a pasar nada. Es mentira, esto es mucho más grave de lo que realmente se plantea. ¿Y a vos te afectó, digamos, de qué manera? ¿Cómo es tu proceso interno? Yo me estoy secando, literalmente secando, y estoy perdiendo la motricidad. La medicina es parte de toda esta maraña de complicidades, ¿no? Yo siempre le exijo a la medicina que digan lo que saben, pero es así de sencillo. Un político me dijo, vos defendés la ecología, yo defiendo el progreso. Dice, vos si querés alguna vez que te voten, decirle que te voten los árboles, me dijo. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Siempre digo que es muy duro esto. Y ni sé a quién voy a convencer y a quién no. Pero háganos la gauchada de escucharnos, aunque no nos entiendan, y de que vean de que así como está la agricultura actual que nos impusieron, nos va a terminar matando a todos. No hay futuro posible si seguimos haciendo esta clase de agricultura sintética. En el nombre de Orson. Fabián Tomasi murió el 7 de septiembre del año 2018 tras no haber resistido su última internación. Murió en la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos. Es uno de los casos más conocidos de la República Argentina y es un caso testigo también para el mundo. Se utiliza mucho el caso de Fabián Tomasi para hablar acerca del uso de agrotóxicos. Un gran luchador en esta causa. Para cerrar este momento vale la pena recordar lo que está pasando en tribunales de los Estados Unidos, porque en solamente 8 meses condenaron en 3 oportunidades a Bayer Monsanto, a Monsanto Bayer, que es ahora la misma empresa tras esa importante fusión, por producir cáncer. Y en la última sentencia se destacó que la multinacional ocultó los riesgos del glifosato. En la República Argentina se utilizan más de 200 millones de litros de este agrotóxico. En los Estados Unidos hay más de 11.000 juicios que están esperando sentencia. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses. Momento de hablar de fake news. Y en los últimos días, ADEPA, esta asociación de periodistas, indicó que el periodismo profesional es el mejor antídoto ante las fake news. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, volvió a poner énfasis en la importancia del rol de los medios de comunicación para combatir las falsas noticias y la desinformación. En tiempos en que la desinformación satura las redes y las plataformas, los medios de comunicación y el periodismo profesional siguen siendo el mejor antídoto, como lo señalamos el año pasado en la campaña que hicimos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, destacó Martín Echevers.
que es el presidente de ADEPA, en su informe semestral, bla bla bla, diría Mauricio. Pero es curioso lo que dicen desde ADEPA, ¿no? El periodismo profesional, dicen que en realidad fue uno de los que más propagó información falsa y noticias falsas en la última década, ¿sí? Es impresionante que digan esto con esa desfachatez total, ¿no? El representante de la Cámara de Medios de los más grandes, ¿no? Estamos hablando de ADEPA. Es lamentable el rol de los medios supuestamente profesionales que han tenido en por lo menos la última década, ¿no? Y hay casos realmente testigos de que han difundido noticias falsas, incluso hay condenas judiciales que dicen y van en ese sentido, ¿no? Vamos a pasar a los Estados Unidos porque el presidente Trump, Donald Trump, ha difundido una nueva noticia falsa. Muchos dicen que llegó al poder gracias a ellas. Bueno, ahora dicen que Donald Trump ha difundido una nueva noticia falsa. El ruido de los molinos de viento causa cáncer, dijo el presidente de los Estados Unidos, que ha dado una vuelta de tuerca extra a sus críticas contra las fuentes de energía renovables. Él va contra el mundo, es realmente impresionante. En especial contra la eólica. Para Donald Trump, la energía eólica es terrible. En un discurso ofrecido durante la cena anual de primavera del Comité del Congreso Nacional Republicano, Trump ha afirmado que tener un molino de viento cerca de casa hace que ésta pierda un 75% de su valor, y encima dicen que el ruido causa cáncer. Si tiene un molino de viento en algún lugar cerca de su casa, felicitaciones, su casa simplemente perdió un 75% en valor, y dicen que ese ruido causa cáncer, espetó sin aportar prueba alguna el presidente de los Estados Unidos. Obviamente le llovieron las críticas. Esto es una barbaridad y una tontería, critica de forma tajante el gerente de la asociación eólica, Jaime Murron. La empresa se llama Catalunya. Según el experto, Trump está obsesionado con la industria eólica, tanto que hasta que llegó a plantear en 2011 un pleito al más alto nivel contra el gobierno escocés y la compañía estatal sueca por la construcción de un parque eólico marino frente a un campo de golf de su propiedad. La moción fue rechazada en 2014 y Trump apeló ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, donde perdió. Así que tiene una cuestión, yo les diría, personal con la energía eólica. Donald Trump había difundido, obviamente, a través de su discurso, una fake news. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas, y en esta ocasión se van a sentar Rafael Correa, expresidente de Ecuador, líder indiscutido de Latinoamérica, y Pablo Iglesias, referente de Podemos en España. Van a hablar sobre los medios de comunicación y las alternativas saludables para la democracia. Y uno se queda con la sensación de, bueno, es verdad que no todos los partidos tienen las mismas oportunidades. Algunos, como los de derechas, como el Partido Popular, tienen a constructores y a grandes empresarios que les financian, a veces legalmente y a veces ilegalmente, y hay otros partidos que tienen que financiarse básicamente con las aportaciones de sus simpatizantes. Pero en los partidos políticos hay una legislación que permite que, mal que bien, todo el mundo se puede presentar a las elecciones, que incluso en campaña electoral regula, digamos, que todos tienen que tener una mínima participación en los debates, una mínima presencia, y sin embargo, a la hora de asumir ese escenario político y democrático tan importante como es el mediático, al final da la impresión de que solamente quien controla una administración del Estado o quien tiene mucho dinero puede competir en ese escenario. Entonces dices, claro, no puede ser que para que haya medios con una línea editorial que refleje la pluralidad social haya que esperar a que un progresista se haga millonario, porque eso no suele ser muy frecuente. Entonces habrá que establecer mecanismos para que la pluralidad que se refleja en las elecciones, digamos, que aparezca en los medios de comunicación también.
Democracia no es solamente votar cada 4 años. Democracia es tener un sistema público de salud, democracia es tener un sistema público de educación, democracia es en última instancia repartir el poder. Demos y kratos. El poder tiene que estar en los más y el poder no puede ser solamente depositar una papeleta. El poder tiene que ver con lo económico, tiene que ver con los servicios públicos. Y si la información es un servicio público, hay que democratizar también la información. Que un servicio público se supone que es algo fundamental para la convivencia social y debe estar garantizado por el Estado. Pero ¿cuántos problemas tuvimos en Ecuador por definir a la comunicación social como un servicio público? Y no se entiende que toda libertad tiene su límite. De hecho, la libertad ilimitada no existe. Y también existen dobles estándares por doquier, ¿no? Cuando el poder mediático cuestiona el poder político, es libertad de prensa y libertad de expresión. Cuando el poder político cuestiona al poder mediático, es atentado a la libertad de expresión. No, los políticos también tenemos libertad de expresión, pero no se entiende aquello y se han generado mecanismos de autodefensa increíbles. Me recuerda a la época de la colonia, cuando criticar al rey era criticar a Dios, nos hacían creer aquello y vivíamos colonizados. En realidad, lo que muchas veces ocurre, como decía el gran marxista italiano Gramsci, es que los medios de comunicación pertenecen al gran capital, muchas veces transnacional, y en el caso de medios nacionales, a las élites de esos países, son los instrumentos para imponer la cultura hegemónica, que como la definía Gramsci, es hacer creer a los pobres que lo que es bueno para los ricos, para las élites, es bueno para ellos, hacer funcionales a los pobres en función de los intereses de los ricos. Y se han visto casos, bueno, en los 10 años que tuve como presidente, te puedo escribir 10 libros al respecto de cómo hacían que los pobres se opongan a su propio beneficio. Por ejemplo, impuestos como la ley de herencia contra la especulación de la tierra en función de las campañas mediáticas. Pero te insisto, ¿no? Han generado mecanismos de autodefensa bastante eficientes, como en época de la colonia. Criticar a los medios de comunicación es criticar la libertad de expresión. No, es buscar una mejor libertad de prensa, una mejor libertad de expresión, es garantizar ese derecho ciudadano, el derecho a la información. Seguinos en las redes. En Twitter e Instagram nos encontrás como @Orson_radio. En Facebook, YouTube y Spotify nos seguís como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. 6ª temporada. Bien, yo sé que se quedaron con ganas de escuchar más de Gabriela Michetti. Vamos a recordar 2 momentos más. Nos vamos a remontar al año 2015, cuando estaba en campaña, y ella hablaba acerca de el no ajuste que no iban a hacer, pero que bueno, después pasó, ¿no? Pasaron cosas. Vamos a escucharlo. Lo que nosotros queremos hacer es algo diferente a lo que la Argentina hizo en su momento y fracasó. Y lo podemos hacer juntos sin tener que hacer esos ajustes o esas cosas que se hicieron en un momento y nos generaron los problemas que nos generaron. Y que no tienen por qué caer sobre la gente ajustándole el bolsillo. El tema de las tarifas y los subsidios, ¿cómo va a funcionar? Porque yo te escuché decir que pagábamos muy poco de luz. La verdad es que no se ha dicho que se van a aumentar las tarifas, ni se ha dicho que se van a quitar subsidios, ni nada, porque una de las cosas que pero me parece que por mucho no se haya dicho. Pero me parece que por mucho no. Otro momento inolvidable de su carrera política debe haber sido esa especie de metáfora del túnel. Vamos a recordarla. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no? Para graficarlo bien, en un túnel. Lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Era Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación. Amigas y amigos, hasta acá en el Nombre de Orson. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir analizando el discurso de los grandes medios de comunicación. Quien les habló durante toda esta hora, Mariano González. Nos reencontramos la próxima semana desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía y retransmiten la radio pública del oeste, la radio pública de Ituzaingó, la 89.3 y FM 91.7
107 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento y las radios de la Red de Medios del Oeste. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.